poco. Un poquito, pero es que a lo mejor llegan más tarde. Sí. Entonces ponemos, Profe, seguimos hablando de los narradores, ¿no? no estamos en historia. ¿Alguien me dijo Ah, profe? ¿Alguien me dijo profe? ¿El Alexis? ¿No? ¿Quién fue? Alguien me quería hablar, creo. Oye, profe, no me dejaba entrar. ¿No te dejaba entrar? ¿Y por qué? Qué raro. Estaba intentando, pero no me dejaba entrar. Oh, tú siempre llegas temprano. ¿Cómo Sí, está pero Ezequiel? muy bien, ¿y usted, profe? Bien, también. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Todo bien? Sí, está todo bien. Qué bueno. Ya, chiquillos, si es que tienen la guía por ahí, para que la traigan, la guía 2, que es de los mayas. ¿Cuál es la última que entregaron o la anterior de esa? La anterior, a ver, sí, la última, Ah, la 2, sí. La última entrega, entregaron la 2 y la 3. Tienen que ver la 2 que dice los mayas. a mí solo me entregaron una. Lo que pasa es que una que tiene varias. Sí, esa misma, Ezequiel. Pero no me entregaron más de esa. No, pero es que tienes que revisar adentro, porque están corcheteadas todas. Ah, ya. ¿En qué parte está? Profe, ¿está? Sí, No esa sé. misma, súper bien, Aaron, esa. Sí, tienen que mirar adentro porque la tía Jimena ahí las corchetea todas juntas. Ya, ponemos la fecha entonces del día de hoy. Estamos a martes 23 de marzo, nos queda poquito para terminar el mes. Y recordar las normas de los encuentros virtuales, para revisar ahí los nombres de usuarios, están súper bien chiquillos, excelente. Recordar encender las cámaras para que veamos lo que estamos haciendo, presentar material en cada encuentro, cuaderno, lápiz, más la guía, no escribir por chat a menos que se les indique, mantener el comportamiento adecuado, ingresar a la hora indicada, así que súper bien ustedes, respetar a los compañeros, al profe cuando estemos hablando, recordar silenciar el micrófono cuando otro esté tomando la palabra y lo activan para participar, ser tolerantes frente a las opiniones de los demás y también participar activamente de cada encuentro. Ya, entonces, en el cuaderno escribimos ahí el objetivo, que dice Profe, estoy buscando la guía. ya. No estoy aquí viendo el objetivo porque estoy buscando la guía. Después lo ve Ezequiel. Ya, El ya objetivo, va. los demás van escribiendo el objetivo que dice identificar las principales características de los mayas en cuanto a organización social, economía y cultura. Vamos a hacer ese repaso. ¿Alguien llegó aquí? ¿Quién es Kirito? Kirito, Es el Quechua. el Joshua. Ya. Joshua, cambia tu nombre al nombre real. le han dicho cuántas clases. Ahí sí. Bien, Joshua. Y se lo van a seguir diciendo. Sí. Ah, Ah, Sí, la verdad es que en todas las clases aparece como Kirito. Sí, sí, Así que ya vamos siguiendo el objetivo entonces. Me avisan si están listos. Hola Giovanni. Hola,
Ya chiquillos, ¿cómo estamos? ¿Está poquito? A mí me falta poco. Ya. Yo ya terminé ya. Ya, súper. Ahí está el Vicente, no lo había visto. Hola Vicente, Hola. ¿cómo estás Vicente? Acuérdate de encender la cámara. Igual Giovanni, Terminé, profe. ya, súper. La Martina, hola Martina. Ya, puedo encontrar el cuaderno de historia. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No esperar que los demás terminen de copiar el objetivo. ¿A qué le falta escribir? Es que el Vicente llegó hace poco. ¿Se escucha algo? ¿Se escucha como algo raspándose? ¿Sí? ¿Se escucha un ruido? ¿Sí? Eso es cuando andas con audífonos, ¿no? Sí, parece que Creo. sí. Me parece lluvia. Y no está Lluvia. lloviendo porque estamos amaneciendo. No somos de llover tanto. No, Está muy malo, pero sí. Pero que entendió, entendió. y ahora sí, entonces pasamos al título y escribimos ahí pueblos precolombinos, la cultura maya. Es lo que vamos a ver hoy día. La clase anterior que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Creo que estamos viendo De la la otra. cultura. Estábamos viendo, ¿qué cosa, Polonia? Creo que estamos viendo una guía, pero la otra. Estamos Ya. respondiendo, creo. Ah, ya, una guía. ¿Y de qué era la guía? ¿Se acuerdan de eso? Trataba de esto mismo, hablar de los mayas y teníamos que responder, hablar de las mexicas o cosas así. Ah, Teníamos ya, que ya, leer un texto. ya. Era de los aztecas la guía anterior. Ah, Ahora, sí, Los aztecas. ahora vamos a ver a los mayas y después la clase que sigue nos faltaría ver los incas. Y estamos como listos con los pueblos de Colombia. Entonces tenemos aquí la ubicación geográfica de los mayas, si ustedes se dan cuenta en el mapa, vemos que está en Mesoamérica, ubicados. Mesoamérica siempre ahí hablando de Centroamérica para que nos ubiquemos en la península de Yucatán, que está acá, y en los actuales países que serían Guatemala, Honduras, El Salvador, parte de México y Centroamérica. Ya todos esos lugares fueron los que abarcaron los mayas. Y si nosotros vamos al mapa ahí de América, acá están ubicados. ¿Ya? Para que, Profe, no encontró la guía. en serio, estará por ahí. Después la busca Ezequiel, ¿ya? Lo ve ahí con el video, pero hace los ejercicios cuando te muestra la guía acá proyectada. Tenemos entonces que los mayas construyeron numerosas ciudades-estado independientes entre sí, que ellos no tenían un imperio como tal, pero sí tenían la misma lengua, una misma religión, cultura y economía. Como vimos ahí, no tenían la idea de imperio, como los aztecas, ¿ya? Ellos tenían estas ciudades-estados que eran independientes y cada una tenía su propia organización. Y algunos ejemplos de esas ciudades-estados son
Chichén Itzá, que está ahí en la península del Yucatán, Tikal, en otro país que es Belice, y Copán, que queda en Guatemala. Y ahí tenemos algunas imágenes también de las pirámides que estaban en ese lugar. En la arquitectura tenemos las pirámides. ¿Y para qué podían haber servido esas pirámides en esa época? ¿Qué podían haber hecho ahí en la cima de la pirámide, en esta parte? ¿Qué se les ocurre? Ahí hay otra imagen también, acá abajo. ¿Qué profe que dijo? ¿Qué podían No haber entendí. hecho ahí en la cima de la pirámide, en la parte más alta? ¿A qué se habrán Es A lo que dedicado? hacían allá. Ya, podían haber hecho sacrificios ahí también, Sí, como les dije, ahí hacían sacrificio para su Dios. ya, a sacrificio a sus dioses, también observaban ahí las estrellas, porque acuérdense que todas estas civilizaciones se dedicaban al estudio de la astronomía. Tenemos entonces que, También, profe, esas pirámides están hechas así porque ellos querían llegar al cielo. claro, también tenían esa visión por parte de su religión. Querían alcanzar a los dioses y esa también es una de las explicaciones. Entonces todas las ciudades eran parecidas, teníamos las mismas características acá de las pirámides, si ustedes se dan cuenta ahí en la diapositiva anterior, todas las ciudades tenían este tipo de pirámides escalonadas. Eran templos, en las cúspides, o sea, la parte más alta servía de escenario para la realización de sacrificios rituales, mientras el pueblo observaba los sacrificios, ¿ya? Porque esta era una ceremonia para los dioses, entonces era todo un espectáculo hacer. En la ciudad de Tikal vemos que la pirámide principal medía 70 metros y es la más alta de las que se han encontrado. Y una vez que un rey moría, era sepultado ahí en la parte más alta también. Aparte que servía, dentro de todo, como ya dijimos, de observatorio astronómico. Y gracias a todo los estudios que realizaban ahí, también crearon el calendario. Ustedes han escuchado el calendario maya, que tenía ahí un término en el 2012, que se supone que se acababa el mundo, pero en el fondo era porque su estudio de la astronomía llegaban hasta ahí. También tenemos la tecnología maya para realizar agricultura. ¿Y qué pasaba acá? Realizaban esto que nosotros habíamos visto en la clase anterior también, que era la roza, el sistema de roza, que era cortar y quemar parte de la selva para que después la tierra quedara fértil y ahí empezaban a plantar todos los cultivos que ellos tenían, que era el frijol, maíz, las calabazas y el ají, que era lo que más se dedicaban, y sobre todo el maíz. Igual que los aztecas también, súper importante ahí el maíz para ellos. La base de la economía maya tenemos entonces que el maíz también está presente como en los aztecas, el cacao, el aguacate. ¿Qué era el aguacate? ¿Qué se le ocurre? El aguacate era la palta. La palta, súper bien. La yuca, que es como una especie de papa, el algodón, la calabaza y los frijoles. Y distintos tipos de porotos. Cultivaban en parcelas que se llamaban milpas. Las milpas eran especializadas y para cultivar todos estos alimentos, como el maíz. Para resolver la escasez de agua, ellos abrían unos pozos que se llamaban cenotes, porque ahí habían problemas con el tema de los ríos. ¿Ya? Y lo vamos a ver en la imagen siguiente. Estos son los cenotes, ¿ya? Para resolver la falta de agua. ¿Y qué pasaba con esto? Ahí en el norte de Yucatán, donde estaban ubicados los mayas, no habían ríos. Y la posición de los mayas hacía difícil como la vida ahí sin los ríos. Acuérdense que nosotros vimos que una civilización se construía cerca de un río para desarrollar qué actividad cerca del río. ¿Por qué es importante? Para los cultivos. Para los El, cultivos, sí. el Para agua poder también es crear, vitalidad para las personas y todo eso. Eso claro, fue más complicado y eso. para todo eso sí. Entonces se complica la vida si ellos no tenían agua cerca. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que hacer unos pozos y eso los consideraban sagrados. Y dentro de las rocas que estaban acá, hacían una especie de escalones para poder llegar a bajar ahí al pozo, a sacar agua y después lo llevaban donde ellos necesitan. También tenemos otra actividad que es el comercio y cómo ellos van a desarrollar el comercio. Tenían los granos de cacao que lo ocupaban como moneda. Acuérdense que dijimos que el cacao, ¿a qué se relaciona? Lo vimos en la clase anterior. El cacao se relaciona a algo. Yo diría que el cacao se hace.
Chocolate, Yo lo dije, Ya, yo lo dije en la clase de sí, pasada. alguien lo dijo en la otra clase, el chocolate. chocolate. Entonces la También semilla, claro, con la muchas semilla- cosas, pero antes solo con el chocolate. Chocolate negro. claro, el chocolate negro, porque el otro, el blanco, ya es más fabricado. Pero este cacao, la semilla, se ocupaba como una moneda de intercambio. Y ¿Era ahí, monita? sí, se la ocupaban como una moneda, como una especie de moneda. ¿Moneda Entonces, de chocolate o te daban el cacao en bolsa, así no, no, como en una? no es Aún no como sé una moneda de ese chocolate, tiempo. no existía la Simplemente la moneda de semilla del chocolate que cacao. nosotros comemos, claro, es la semilla, el grano. Entonces, como se ve ahí, aquí en la imagen, uno pasaba cierta cantidad de granos de chocolate, de cacao, de semilla de cacao, y la intercambiaba por algún producto. Por ejemplo, ahí se ve un pescado o papa, ¿ya? Entonces lo cambiaban, aparte de eso, por piedras preciosas, que tenemos ahí el jade, la obsidiana, que la obsidiana eran piedras volcánicas, plumas de Sí, quetzal, cuando... plumas de quetzal, porque ellos hacían hartos adornos con plumas, y el quetzal es un ave de esa zona, que está acá. Y también por esclavos. Pero lo daban así como, en plan, poca obsidiana, te deberían dar hartas cantidades de cacao, ¿no? Sí, claro, ahí dependía, pesaban el cacao seguramente y ahí intercambiaban el producto, porque todo tenía su valor. También una pluma quizás valía menos para ellos que el jade, una piedra preciosa. Entonces ahí ellos tenían su sistema de medición también. Tenemos también la organización social de los mayas, y está acá en la parte más alta, Alach Yunik, que era el líder, el que dirigía toda la ciudad. También estaban los sacerdotes, que eran los más poderosos, y los dirigentes de cada ciudad. Acuérdense que no era un imperio, ellos tenían ciudades-estado que eran gobernadas con un sistema interno. Después vienen los nobles, como nosotros habíamos visto en todas las otras clases dentro de los sistemas sociales. Está esta clase que es privilegiada o no privilegiada. 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 Y acá estaban los caciques, los jefes guerreros y los altos funcionarios con las familias que tenían. Después vienen los comerciantes, que ellos tenían igual más libertad y prestigio por todas las actividades que realizaban. También se consideraban ahí privilegiados. Y después tenemos ahí los artesanos y los campesinos, que eran la mayor parte de la población, y los esclavos. Y al final ya en la base de la pirámide nos encontramos, y ellos eran los castigados por delitos, prisioneros de guerra, y se entregaban a sacrificios para los dioses. Y acá también está como representado al lado el dios de cada clase social. Tenían dioses para las clases sociales. De hecho, cuando se hacían los sacrificios, ahí se tiraba a los esclavos a Xibalba, que era como un pozo con agua, ya, y desde una altura bien considerable, y ese era uno de los sacrificios humanos que se hacían con él. Vamos a seguir a la otra. Y tenemos el calendario. Nosotros ya habíamos comentado acerca del calendario maya, pero ellos tenían distintos tipos de calendarios según los estudios que habían hecho, según el estudio de las estrellas, del paso de los días, del cambio de estaciones. Tienen un calendario que era el Solkin, que estaba basado en los ciclos de la luna, y ese tenía 260 días. Ese era más para el área religiosa, para los actos ceremoniales, para hacer sacrificios, ocupaban ese calendario. Tenían otro calendario, que también es el de 365 días, que era el Hab, y según los ciclos del Sol, que ese es muy similar al de nosotros, pero con la diferencia de que estaba dividido en 18 meses, de 20 días cada uno, y también marcaba algunos ritos ceremoniales importantes. Y aquí tenemos la representación porque hay un calendario que estaba en una rueda por fuera, que es el calendario lunar, y el de adentro, o sea, el otro sería el calendario solar. Y ahí está el calendario maya, con los dos también puestos ahí. Están con sus números respectivos, con los símbolos. Y ahí que hablamos de los sacrificios, de todo, tiene mucha relación en lo que son las ceremonias que ellos hacían y el ámbito religioso. Y están los mitos del origen de los mayas. Por ejemplo, tenemos acá, hay un libro
donde se habla del origen de los mayas, que es el Popol Vuh. ¿Ya? Y ahí cuenta cómo se crearon, tenemos una imagen también de cómo se crearon ellos. Ahí en el lenguaje también de repente van a ver extractos de este libro, algún fragmento, porque es fundamental dentro de la mitología maya. Y dentro de eso también tenemos el jaguar, que era el símbolo de los mayas, un animal sagrado y una imponente figura cazadora. Ahí ellos se inspiraban mucho en este animal, que era típico de la zona. Por otro lado, también relacionado a la religión, está el juego de la pelota. El juego de la pelota no es como lo que nosotros conocemos ahora. Tenían que ellos pasar una pelota por un aro. Y nosotros vamos a ver un video ahora sobre eso. Me avisan si no se escucha. De la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ja! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Entonces, ¿qué características pueden haber visto ahí ustedes dentro del juego de la pelota? De que se jugaba con una pelota de caucho negra, ¿Ya? también de que había un aro de piedra en la pared, eran como su arco más se parecía al básquetbol, no al fútbol. Claro. Y a ver, ¿qué más? Que lo ofrecían como sacrificio a su dios, el cual era el sol. Ya. Bien. Y Pero yo también sé una ¿a qué equipo? que ¿Al que ganaba o al que perdía? al que perdía lo mataban. Ya. También se podía pegar en ciertos lados del cuerpo, podía pegarle con la rodilla, la cadera Y quedaba empate. Claro. y los pechos, pero no podía ni con los brazos, ni con Lo las mataban a todos. piernas, nada de eso. Claro, no se podía pegar ni con los pies, las manos, nada de eso, sino que con otras partes como específicas del cuerpo. Y si empataban, ahí no podían empatar, seguían jugando hasta que había uno que ganara y que perdiera. Así El tenía color que- Sí, del gol de oro. hay un partido que era como eso mismo, pero era como súper reducido el espacio y duró 18 semanas. 18 semanas o un O montón, 6 semanas creo que era. mucho. Y De agotado deben haber terminado. Y creo que fueron solo 2 goles nomás. Oh, nada. Pero Más a decidido tanto nunca. tiempo. Pero no era ¿Explica maya, algo? creo. Pero no era maya, creo. Eso. Profe, Claro. ¿Sí? ¿se escribe algo ¿Sí? o no? Sí, sí. ¿Se escribe? No, esto no se escribe. Estamos repasándolo nomás porque ustedes tienen su guía, así que no se preocupen. 4 líneas. También ya pasamos esta parte del juego de la pelota, que es un rito ceremonial, es parte de la religión también, así como de la mitología que tenemos acá, porque todo es tributo a los dioses, todo está relacionado a los dioses. Tenemos aquí la pintura y la escritura, que son los glifos. ¿Ya? Los mayas crearon un sistema de escritura que se llama glifos, que es con símbolos, ¿ya? Y que representaban personas, animales, pensamientos. También aparecen jaguares ahí, que es típico símbolo de los mayas. Y las pinturas que ellos hacían tenían parte importante de la historia de ellos. Gracias a esas pinturas también se ha podido conocer más de cómo ellos vivían. Y llegamos acá al final, que es la misteriosa desaparición de los mayas, porque en el año 900 después de Cristo todas las ciudades mayas fueron abandonadas porque había una mala administración. Acuérdense que eso no era un imperio, por lo tanto no había como un gobierno central, sino que eran todas ciudades-estado que estaban administradas individualmente,
y hubo un tiempo de muchas guerras, lo que obliga a que se deshabite el territorio y por lo tanto ya no quedó ningún registro del desplazamiento hacia donde se movieron los mayas, si se cambiaron como a otra zona, nada de eso se sabe hasta el momento. Así que por eso que se piensa que es una desaparición misteriosa. Entonces ahora nos vamos a la guía. Ahí quien no tenga la guía porque no la encuentra, después la busca con calma y la completa. Lo que sí que escriban en el cuaderno si no la tienen. Tenemos acá entonces los mayas. Y va a comenzar a leer el Ezequiel. Lo de los mayas ahí, la civilización, sí, desde acá. La civilización maya estaba constituida por varios pueblos, cada uno con su propia lengua. Sin embargo, al pertenecer a un imperio mismo, hizo que alcanzaran un gran desarrollo. Estaban localizados en los actuales territorios de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Súper bien. Entonces, vamos a marcar ahí donde aparecen los actuales territorios, para que nos ubiquemos también. Subrayamos todo eso en la guía. Ya estamos marcando en la guía. Voy a borrar todo ahora para poder bajar. Después aparece una línea de tiempo, ¿ya? De las etapas de la historia de los mayas. Tenemos un periodo preclásico, aquí donde se desarrolla la escritura, se comienzan a usar los calendarios solares. Dígame. Esto creo que me pasaron una de las incas. Sí, es que hay la de los incas después. Tienes que mirar la anterior. Hay una de los mayas y una de los incas. Ya la encontré. Ya, súper cool. Igual estaba haciendo los de la inca ya. Es que están todas juntas. Entonces tenemos en este periodo también que se funda la ciudad de Teotihuacán, ya ahí en el sector de donde habitaban los mayas, y se adopta la idea también de una sociedad jerárquica que estaba regida por nobles y reyes, ya, en cada ciudad. Este es el primer periodo de los mayas. Después viene otro periodo, que es el clásico, del 292 después de Cristo al 900 después de Cristo, donde tenemos que la ciudad maya de Tikal, que es una de las más famosas, se convierte en la primera gran ciudad maya. También... ¿Lo encontré? ¿Sí la encontraste? Ya, súper. Aquí empiezan a ocurrir muchas cosas interesantes con respecto a la historia de los mayas, ya, porque se empiezan a conformar cada vez más como sociedad, así como más firme con el tema de las clases sociales. Eso está todo más marcado que antes, porque en el periodo preclásico están recién como en formación. En el clásico ya ellos tienen como el momento más alto de lo que es su cultura, el lenguaje y su organización. Y después, en el periodo postclásico, que es del 900 después de Cristo al 1541 después de Cristo, y aquí tenemos que las ciudades mayas empiezan a ser abandonadas, como nosotros dijimos, porque hay problemas internos, y ahí finalmente ya no se sabe qué sucedió con los mayas, hacia dónde se desplazaron. Después tenemos la organización social, dividida en 5 grupos, y ahí va a comenzar a leer el Víctor. ¿Dónde leo, profe? Aquí, donde dice organización social. ¿Leo todo? Sí. Ya. La sociedad mayor estaba dividida en 5 grupos. Los sacerdotes eran el grupo más privilegiado, tenían el control sobre los ritos religiosos. La nobleza la conformaba altos mandos civiles y militares. Su condición era hereditaria, administraban y defendían las ciudades. Los comerciantes organizaban y ejercían control sobre el comercio marítimo y terrestre. El pueblo estaba compuesto por campesinos, artesanos y constructores. Rendían tributos, trabajos y productos para sostener a la nobleza y a los sacerdotes.
Los esclavos eran los prisioneros de guerra y los condenados por delitos graves. Carecían de derecho y realizaban trabajos pesados. Súper bien. Muchas gracias, Víctor. Entonces acá, dentro de la organización social, ¿cuáles serían los grupos privilegiados? Para que los vamos marcando. Nobleza. La nobleza, ¿ya? ¿Quién más? Los sacerdotes. Sacerdotes, ¿ya? ¿Y quién más? Podría quizás ser un poquito los comerciantes. Ya, solo un los poquito. comerciantes, ya, bien, porque ellos igual tenían control, tenemos en el comercio marítimo, en el terrestre, y gozaban de ciertos privilegios, entonces lo vamos a poner acá, dentro de los privilegiados. Y los no privilegiados, tenemos el pueblo, y el pueblo, ¿por quién estaba compuesto? Si se acuerdan ahí. Por los No escucho bien, profe, no escucho bien. Ya, No, yo tenemos tampoco. entonces el pueblo compuesto por los campesinos, los artesanos y los constructores. Ya, ahí está entonces el pueblo que es no privilegiado y junto con los esclavos también. Entonces le vamos a poner una NP de no privilegio. Y lo ponen ahí en su guía igual para que lo marquen. Acá también dentro de los privilegiados que se considera la autoridad máxima, como nosotros habíamos visto ahí en la diapositiva, en la pirámide ahí escalonada social. Voy a buscar acá. Aquí, que en la parte más alta estaba el gobernante que era Alach Winnick, ¿ya? Para que no se le olvide eso. Me borro todo y ahí vuelvo a leer. La organización política. Ahí va a leer el Joshua. Sí, yo. Bueno, vale. No se te escucha bien. A mí no se me escucha bien tu... Yo lo escucho, sí, lo escucho clarito. No sé si lo escucha bien. Entre los mayas se presentaron dos formas de gobierno, el teocrático y el civil. El teocrático era dirigido a los sacerdotes, ya que no consideraban a aquellos que recibían los dioses el poder para gobernar los hombres. El civil tenía una gran influencia religiosa. Era gobernado por, por el Alak Unic o jefe supremo de la ciudad. Ya, muchas gracias, Joshua. Súper bien. Ahí nomás. Vamos a ir subrayando porque hay información importante acá. Dice que acá se presentaron dos formas de gobierno, el teocrático y el civil. Teocrático, si nosotros separamos la palabra, ¿ya? Teo significa Dios, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de gobierno va a estar centrado en lo que es la religión, o sea, en los dioses, en todo eso. Por lo tanto, por eso te dice que es dirigido por los sacerdotes, ¿ya? Ese es un tipo de gobierno que tenían ellos, teocrático. Y el otro es el civil, ¿ya? Y el civil se relaciona allá a los seres humanos, pero que igual tenía que ejercerse una influencia religiosa, porque todo estaba dominado ahí por los dioses de los mayas, pero tenía que haber un gobierno por un humano, que en este caso era el Alach Winnick o el jefe supremo de la ciudad. Ya, por eso que se dice ahí que tenían dos tipos de gobierno. Uno que era el más religioso, el teocrático, y el otro el civil. Pero los dos sí están relacionados por todo esto de la religión y los dioses, porque como ustedes saben, estos pueblos son todos politeístas, ya, creían en muchos dioses. Así que la influencia religiosa ahí era muy grande. Vamos subrayando entonces en la primera parte donde dice teocrático, ahí a los sacerdotes, y en el civil a Alach Winnick o jefe supremo. Eso es lo importante que tienen que marcar en esa parte. Ya, y acuérdense que siempre la palabra teo ahí significa Dios. Cuando se habla de también teocéntrico, que el centro de todo es Dios, y así. La economía. La economía ahora va a leer la Polonia. Economía. La economía maya dependía de la agricultura, principalmente del maíz. Además comerciaban con pescado, miel, cerámicas, sal, algodón y plumas por todo Centroamérica.
Las principales actividades productivas de los mayas fueron la agricultura, las artesanías, el comercio y la pesca. Los granos de cacao, las plumas de quetzal y las ganchas se utilizan como moneda en el trueque o en el intercambio comercial. Comerciaban con sal, tabaco, miel, ropa de algodón, hule y esclavos en su esplendor. Los mayas tendieron su comercio hacia el centro de México y Centroamérica. Muy bien, Polonia. Súper. Entonces tenemos importante para subrayar ahí que la economía maya dependía ¿de qué actividad principalmente? Agricultura, de la De la agricultura. agricultura. Lo subrayamos. Exactamente. Agricultura y... ¿cómo se llama? ¿Y principalmente de qué? Principalmente del maíz. ¿Y Maíz. Del maíz. Súper bien. Y después tenemos algunas, otros elementos que ellos podían comerciar, que era el pescado, la miel, cerámica, sal, plumas, y por todas estas partes de Centroamérica, donde ellos estaban ubicados. Y además, otras actividades que ellos tenían, aparte de la agricultura, era la artesanía, el comercio y la pesca. Ya, y acá de nuevo habla de eso que habíamos conversado, que los granos de cacao ya, servían ahí como moneda. Era como moneda, por si acaso, ¿ya? Y ahí podían hacer este trueque o intercambio comercial. Yo te paso cierta cantidad de semillas de cacao, de granos de cacao, y tú me pasas ahí miel, sal, tabaco, y todos esos productos, y así ellos iban haciendo su intercambio. Y también Y el tenemos lo de trueque. claro, haciendo el intercambio o trueque. También está lo de las plumas de quetzal, porque los mayas se dedicaban mucho a hacer esos adornos como coronas con plumas, sus collares con plumas también, con el pajarito que vimos nosotros ahí en la otra diapositiva, en las diapositivas que estábamos revisando. Ya, entonces era súper importante para ellos. Voy a borrar todo y pasamos a la siguiente. Dice religión. Los mayas fundamentaron todos los actos de su vida en torno a sus creencias religiosas. Por esa razón, el culto requería la participación de sacerdotes y la construcción de templos, adoratorios y monumentos religiosos para sus ceremonias. ¿A qué se refiere con adoratorio? Es un lugar donde ellos iban generalmente algunas veces dentro del día a adorar a sus dioses. Los mayas buscaron a sus dioses en la naturaleza y en los astros. ¿Qué son los astros? ¿Se acuerdan de los astros? ¿Qué significa eso? Pero no se lo escucho muy bien. A ver, no. Ahora sí. ¿Los astros a qué se refiere? Astros. Me suena que lo he visto. Astros se le decía a los manchas en el cielo, que Ya. eran como lo que hay en el sur, que son... ¿Qué es lo que hay en el sur, Víctor? La frío. cosa es que... En la isla de Pascua eran los Moai. Polo sur, animal. Ah, En ya. la isla de Pascua están los Moai. ¿Quién está hablando? Ya, pero no Hablaste mucho. estamos hablando de la isla de Pascua. Es que él estaba hablando del sur, pero... Ya. Pero a los astros, cuando Es nos como, hablamos de los astros, son como la estrella, ¿no? La son estrella, la cosa. estrellas, Sí, son justamente. como las estrellas, los planetas, Están en o la sea, del aurora. espacio. Importante, No. entonces. Pero, por ejemplo, la palabra astronomía, que es el estudio de qué? De las Estrellas. estrellas, ¿ya? Entonces, aquí se dedicaban a adorar ellos a todos los elementos de la naturaleza, los árboles, el sol, la luna, y a los astros, a las estrellas. Y para conquistarlos, ellos ¿qué hacían? Tenían que realizar sacrificios humanos en su honor. Los dioses eran antropomorfos. ¿A qué se refiere con antropomorfos? Antro es de hombre y morfo de forma. Antropo, hombre y forma, ya, o sea, forma humana. Y zoomorfo, animal, morfo, forma, tenían formas de animales, ¿ya? O sea que podemos encontrar dioses que tienen como mitad parte humana y mitad El centauro. animal. El centauro. Claro, eso es como de otra cultura, más de la parte europea. Pero si ustedes se dan cuenta ahí, igual se relacionan porque son muy parecidos, todos con mezcla, incluso hasta los egipcios tenían eso que era mitad como el chacal, que es como un perro, y con piernas humanas, ¿ya? Y ahí tenemos esa mezcla. Acá, ¿Qué? ¿Alguien me dijo algo? dijo que
¿Le ponían jacay a los peos? No. ¿Qué hot dog? Entonces, Ay, ¿Qué hot dog? ¿Dijiste hot dog? estaba pensando en una técnica nueva que salió, disculpe. ¿Cuál de los dos es más enfermo? ya, después, sigamos, Me chiquillos. ganaron por un lado. El aguacán o sumo sacerdote, ya, el mismo, el nombre que recibía el sumo sacerdote, ahí, pero ahí lo van subrayando, chiquillos. Dirigía las principales ceremonias religiosas en las que eran frecuentes los sacrificios humanos e incluso los autosacrificios. ¿Ya? Ahí ellos mismos se sacrificaban en las ceremonias que hacían. Se enterraban algún cuchillo, ¿ya? Y eso era como todo en honor a los dioses. Los principales dioses fueron Hunahpu, el creador de todo y padre de los dioses, Ixanma, que era el señor de la sabiduría, y Kukulcán, la versión maya del dios azteca Quetzalcóatl, que nosotros vimos en la clase anterior, que estaba representado como una serpiente emplumada también. Esa es parte de la religión. Y después, más abajo, tenemos los adelantos científicos y técnicos. Le vamos a pedir aquí a Vicente Garballo que lea. Vicente. Vicente. ¿Qué pasó? Ay, sí, Vicente, te toca leer. Vicente, ¿sigue vivo? Ah, ¿qué parte, Aquí perdón? donde dice adelantos científicos y técnicos. Está durmiendo el Vicente. Ya. Más atento, más atento. Los mayas alcanzaron tal desarrollo que superaron a muchos pueblos europeos en su época. Los aportes más destacados los consideraron en astronomía, estudiaron el movimiento de los planetas y predijeron los eclipses. Su conocimiento les permitía crear un calendario solar de 365 días y otro calendario ritual de 260 días. Estos calendarios, al combinarse, formaban ciclos de 52 años. Los calendarios mayas eran de mayor precisión que el que utilizaban los europeos. ¿Sigo? Sí. La arquitectura se caracterizaba por sus construcciones monumentales, por cómo los palacios con las pirámides escalonadas en piedra. Algunas pirámides tardaron cientos de años en construirse. Gracias, Vicente. Súper bien. Entonces tenemos acá dentro de los adelantos científicos y técnicos, desarrollo de la astronomía, súper importante ahí. Incluso dice que el calendario maya tenía mayor precisión, o sea, que era más exacto que los calendarios que hacían los europeos. Y está la arquitectura, por otro lado, que nosotros, como vimos en las imágenes, eran la construcción de las pirámides escalonadas, que son súper típicas de ahí de los mayas, y que demoraron cientos de años en construir. También tenemos otros avances, para que los vayamos subrayando ahí, en las matemáticas, que desarrollaron el sistema de numeración vigesimal, que estaba compuesto por signos en forma de puntos y barras, e inventaron el número cero. Ya gracias ahí a los mayas también conocemos el cero. Y la escritura, que la escritura era ideográfica, basada en glifos o figuras con significado, ¿ya? Todas esas figuras que, por ejemplo, representaban un jaguar, y para poder escribir, todo que tenía símbolos. Entre sus aportes literarios tienen el relato de su historia, de las creencias religiosas. Entre ellos está el Popol Vuh, ya que es el libro sagrado, como habíamos visto, donde narraban los mitos de la creación del universo y del hombre. Entonces, ahora vamos a las actividades que aparecen abajito en la guía y vamos respondiendo según lo que vimos hoy día en clase. Dice, número 1, la máxima autoridad maya era, tenemos letra A, Mayeki, ya, y ahí sabían al tiro. La letra C, el Alachuni. Era muy fácil. Súper bien. Profe, ¿esa pregunta está en la guía? Sí, está todo en la guía. Ay, yo no la encuentro. Si no la encuentra, igual... Pasa una hoja más. Pasa una hoja más después de eso. Una hoja más. Fondo de la clase, Sí. nuestra. Ya, después la 2. Los mayas basaron su alimentación en el maíz, la carne, la leche, las frutas. ¿Cuál sería? Maíz. El maíz. Súper. Después la 3. La economía maya dependía principalmente de la minería, la agricultura, la ganadería o la pesca. Agricultura.
La agricultura, bien. Voy a borrar ahí, para bajar. La otra, la 4. Grupo privilegiado que tenía control sobre los ritos religiosos. Esclavos, comerciantes, Sacerdote. Sacerdote. sacerdotes. La 4 entonces la D. Ahí por si acaso alguien se queda atrasado, la 1 la C, la 2 la A, la 3 la B, la 4 la D. Los Después, mayas se ubicaban en China. ya, vamos a ver ahí. Dice, los mayas se ubicaban en China. Falso. Falso. Falso, ya. ¿Y qué fue Falso, con falso. ¿Y por qué? ¿En qué parte se ubicaban? Sí, En en el México. centro de México, en el centro de En México. Centroamérica, entre México, Guatemala y en esos Ya. lados. Centroamérica. ¿Y cómo nombraron ahí? América. Centroamérica. Y como habíamos visto, parte de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras también. Ya, ahí. Después la B. La organización política maya era un imperio con un gobierno central. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque se dividieron. Se Han dividieron. dividido. ¿En qué? ¿Cómo se llama eso? Se dividieron, se comandaba en diferentes lados, cada uno comandaba eso. O sea, si uno estaba en Guatemala, eso comandaban en esa parte. Tenían como Lo un que hacía que gobierno, lo que ya hacía que se convirtieran en guerras. tenían entonces como gobiernos individuales Vale. por zona, que eran en Sí. ciudades-estado. Entonces ponemos ahí la justificación, se organizaban en ciudades-estado. Había también cuando nosotros vimos los griegos, los romanos, ¿quiénes de ellos se organizaban en ciudades-estado? Que eran las polis, ¿se acuerdan de eso? Que era muy parecido. ¿Cuál de los dos? ¿Los griegos o los romanos? Era muy parecido a los romanos. ¿Seguro? No, pues los romanos no eran Griego. A los griegos, ya. Los a griegos los griegos. estaban así, en esa forma y se llaman polis. Ahí. Así Menos que, mal que me había documentado de griego anoche. ya. La otra, la letra C. Las principales actividades económicas mayas fueron el comercio y la pesca. De hecho, creo que esto sí. ¿Sí? Pero ¿y qué pasa con la artesanía? ¿Por qué no La la nombran? artesanía no es una parte del No, comercio. los mayas, se lo hacían a los mayas. Las principales actividades, falta algo, ahí hay algo más importante de lo que se dedicaban ellos. La agricultura. Ya, ahí me dijeron, la agricultura. Entonces sería verdadero o falso. 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 Ah, Ya, No sé, pero yo digo las 5. falso, pero porque aquí también tenemos que agregar la agricultura, se dedicaban principalmente a la agricultura. Las otras son actividades complementarias a lo que ellos hacen. La agricultura. Y también, aquí alguien me había nombrado algo, a la artesanía, la Polonia me dijo. Sí, la Polonia, pero la artesanía no era parte de eso. O sea, la artesanía era algo más allá, como que era simplemente se intercambiar la artesanía por cacao. Pero no era una parte principal del comercio, era algo más aparte. Claro, tenemos principalmente lo que es fundamental dentro de la actividad económica maya, la agricultura. Y ya complementario está ahí el comercio, la pesca y la artesanía. Ya que faltaba como agregar eso. Después, en la D, dice, la sociedad maya era democrática y permitía el paso de las personas de un grupo social a otro. Por ejemplo, si una persona era esclava, podía ser sacerdote. ah, no. ¿No? ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿había o no había movilidad social? No. No. Entonces, sigamos acá. No permitía, para que lo escribamos en la guía, no permitía. Profe, ¿Sí? entonces uno, ¿cómo se convierte en privilegiado y no privilegiado? Porque era hereditario todo eso. O sea, la familia nacía como de la nobleza y ¿Sí? eso se iba heredando. Y ahí no era porque
partía de abajo, así era un campesino y podía llegar a ser noble. No. Era ahí un campesino y como mucho ganaba ahí un sueldo de un pan. Claro, sí. Y además tenía que pagar con todo su esfuerzo, con todo lo que obtenía de la tierra, a los nobles. Sí, pues. Ya. Así que tampoco él como que iba a juntar las riquezas que tenían ellos. Después la E. Los mayas hicieron sacrificios humanos para ofrecer a sus dioses. Verdadero. Verdadero. Ahí tenemos entonces la primera parte de la guía. ¿Lo alcanzaron a notar, chiquillos? Yo sí, profe. ¿Sí? Ya. Voy a borrar todo y pasamos a la otra parte. ¿Qué nos queda? Dice acá, la F. Los mayas practicaban un juego de pelota que era un ritual, que terminaba con el sacrificio de los perdedores del juego. ¿Qué podría ir ahí? Yo diría sí, pero me deja un poco pensativa eso de ritual. El ritual se refiere a ceremonia. El juego de la pelota, acuérdense que era para los dioses, así que sí era ritual. Y acá terminaba con el sacrificio de los perdedores del juego, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces decimos que es verdadero. Acuérdense que en el video lo habíamos visto, que el que perdía después del término del partido ahí, tenía que ser sacrificado a los dioses. Todo tenía que ver con algo religioso, todo era ceremonia. Entonces, después tenemos la 3. Completa las siguientes oraciones utilizando las palabras del recuadro. Aquí hay palabras que dice astronomía, cero, escritura, politeístas, que es creer en muchos dioses, entonces, esa es la primera. Popular y matemática. Entonces, la primera dice, los mayas eran porque creían en muchos dioses. Ya, politeístas. Politeístas porque creían en muchos dioses. Después, dentro de sus avances en las matemáticas, los mayas utilizaban el número 0. En la fe, el calendario de los mayas constaba de 365 días. ¿Solar? Ya, solar. La D. Él es el texto donde los mayas narraron sus mitos sobre la creación del universo y el hombre. El Popol Vuh. El Popol Vuh. Popol Vuh. Acuérdense que ellos tenían un libro donde estaban todos los mitos ahí del origen de los mayas. Y la última, los mayas realizaron avances en astronomía. Hacían avances en ¿qué más? Arquitectura. Arquitectura. Algo más falta. Son 4. Goku legal. ¿Matemáticas o no? Ya, matemáticas. Y falta una. Escritura. Escritura. Mira, súper. Escritura. Ya. Ahí las tenemos todas. ¿Ya las completamos, chiquillos? Sí. Sí, estamos listos para poder borrar esto y pasamos a la última parte, que es unir. Dice aquí, relaciona las definiciones de la columna A uniendo con una línea los conceptos de la columna B. Aquí voy a habilitar para que puedan ir uniendo. A ver, le voy a decir al Víctor. Víctor, une la primera, dice, máxima autoridad política de la civilización maya. La máxima. ¿Sí? ¿Con Ya, qué, los sacerdotes. ¿con qué palabra se podría unir ahí? Con los sacerdotes era la máxima autoridad. Sacerdote. Pero había una persona que era la máxima autoridad. Ya. Alá, Kunik. Ya, ¿quién lo puede unir ahí? ¿Lo puede unir Víctor?
¿Y por qué esa persona era más fuerte que los sacerdotes? ¿Cómo que no era yo? Okay. Porque representaba también a los dioses. ¿Lo marco ¿Era un yo, dios? Víctor? Ahí sí. ¿A ese? Sí, era, claro, era enviado por los dioses también. Así que por eso que eres súper importante. La otra, a ver, Yocho, si tú sabes, si puedes marcar ahí. Dice, ¿Ya? principal producto agrícola considerado la base alimenticia de los mayas. A ver, producto. Ah, vale, producto. Maíz, pues, o sea, el único que hay. O Ya. sea, Sí, súper. ¿Lo puedes marcar ahí? no puedo. Ya, lo voy a marcar yo por ti. No, sí creo que puedo. ¿Sí? Pero ahí lo Sí, marqué. ya lo marco así. El otro, la Polonia. Dice, su cargo era hereditario, se preocupaban de los sacrificios, las ofrendas y los rituales. Pero déjame hablar a mí, po. Ah, perdón, tenía el micrófono dado, perdón. Los sacerdotes. Ya, los sacerdotes. Siempre dice eso, y es mentira. El Ezequiel ahora, Ezequiel. Activa tu audio, ahí sí. Dice, eran prisioneros de guerra o criminales que estaban cumpliendo su castigo. ¡Esclavos! Ya, esclavos. Gracias, Yocho, no lo sabía. Ah, no te gusta. Eche que tú así porque no lo mismo. sabía. Después la otra. Tenés que ser muy A ver, la Connie. no sabes. Dice acá, muchos de ellos eran jefes locales que tenían un cargo. Muchos de ellos eran jefes locales. Las palabras que nos quedan son comercio, juego de pelota o los nobles. Los nobles. Los nobles. Súper. La otra, los mayas lo practicaban para complementar los productos de su región. El comercio. Comercio. Y la última, ritual de los mayas que se realizaba en un lugar sagrado. Juego de pelota. Juego de pelota. Ya, súper bien, chiquillos. Voy a borrar todo. Y nos queda la última parte, un minutito nomás, para terminar la clase. ¿Qué revisamos hoy, chiquillos, en clases? ¿Qué vimos? Los mayas y su cultura. Ya, los mayas y su cultura. ¿Cuál era Economía. ya el principal producto de los mayas? Maíz. El maíz. El principal gobernante de los mayas, ¿cómo se llama? Alacunic. Eso. Ya, Alacunic. ¿A qué se dedican los mayas? A la agricultura. La agricultura. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué avances tenían ellos? A la pesca, a la artesanía y todo ¿Ya? más cosas. ¿Pero algún avance? ¿Algo que nos hayan dejado los mayas como legado? Astronomía. Ya, la astronomía, ¿qué más? La arquitectura, la matemática. Lo que escribimos. La arquitectura, la matemática. Escritura. Bien, la escritura y las matemáticas, ¿por qué importante? ¿Qué agregaron ahí? La astronomía. El cero. El cero. El cerito. Súper bien. ¿Y ellos tenían un dios o tenían muchos dioses? Eran politeístas. Eran politeístas, creían en muchos dioses. Súper bien, chiquillos. Ahí para que evalúen cómo está el comportamiento, vayan marcando. A ver, ¿Cómo creen que estuvimos? Y ahí bueno, regular. Yo digo que regular. Ay, no, qué mal. Yo digo que regular. ¿Por qué regular, Ezequiel? Porque igual había unos percances, igual hablábamos un poquito mal, igual. Yo encontré igual que estaban bien, ¿eh? A lo mejor la hora están con un poco de sueño todavía. Ya, pues no mames, no la verdad. O sea, sí sé que tendríamos que ser pinches aquí, decir que somos los del medio, pero yo creo que estuvimos bien, o sea, estuvimos callados toda la clase, interrumpimos. Yo quiero decir algo al Yoshi y quiero decirte gracias porque me ayudaste con una pregunta que no sabía. Estuvimos súper bien, chiquillos. Súper bien en la participación, ¿ya? Halagas, pero no lo hice con esa intención, la verdad. Muchas gracias, igual. Bueno, esa es verdad, yo también lo haría sin esa intención. Excelente la participación. Así que la próxima semana ahí vamos a estar viendo la otra guía, que es la de los incas. Y nos vemos. Para que vayan a su otra clase, vayan a recreo también. Aprovechen de descansar un ratito. ¿Ya? Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Goku le gana.